Gracias por seguir en sintonía de su noticiero en la comunidad de Cocavisión. A esta hora abrimos nuestro espacio de diálogo y entrevista. Para ello tenemos al asambleísta Juan Gonzaga, el asambleísta por la provincia de Sucumbíos, para tratar temas importantes, entre ellos la coyuntura nacional, tema de proyecciones o proyectos urgentes y obviamente pues el tema de lo que actualmente se viene dando en nuestro territorio ecuatoriano. Como siempre pues agradecemos también la aceptación en nuestro espacio. Damos la más cordial bienvenida, asambleísta. Buenos días. Gracias, querido Iván. Cordial saludo. Usted, Cavisión y toda la población de Sucumbíos y Orellana. Asambleísta, esperemos tener igual también un diálogo bastante abierto y sobre todo pues sin problemitas, sin interrupciones en este caso, ¿no? Asambleísta, pues el tema al menos de lo que se ha venido hablando, ¿no? Si hablamos un poco del tema de la coyuntura, hablamos de el pensamiento por parte de la población también ante esta convocatoria por parte del gobierno nacional sobre la consulta popular, diversos temas, la pregunta que se realizan también si al final se aprobó o no se aprobó, al menos la intención de la reducción de los asambleístas y bajo al menos su pensamiento, su acompañamiento también desde el curul de la Asamblea Nacional, ¿cuál ha sido su postura sobre estos temas y este planteamiento por parte del gobierno ecuatoriano? Iván, yo creo que aquí hay una persuasión de parte del Ejecutivo, en cierta forma, creer que buena parte de los problemas del país son de otros, y no es así. Usted ve que en este caso, cuando Juan Gonzaga y muchos de los que nos encontramos en posición de independientes o pertenecemos a otras organizaciones que no son ni RC ni ADN, y me estoy refiriendo a Pachacuti, social cristianos, independientes y otros disidentes que han salido de RC. Se ha generado una especie de acuerdo sobre puntos estratégicos en los cuales decimos sí, lógico, eso no significa una incondicionalidad, porque hay asuntos en los que se ha dicho que no. Cuando se planteó la estructuración del Código de la Democracia, creo que tuvimos el primer golpe, la Asamblea. Y digo por qué la Asamblea, porque en relación a la elección pluripersonal se cambió el método de Webster al método de Hong. ¿Cuál es la diferencia? El método de Webster es el que permite la participación de las minorías y el método de Hong es el que permite la mayor parte de las mayorías. Creo que ese fue el primer golpe, no sé si nos estaba minimizando. Luego dijo que, pese a que tiene mayoría en la Asamblea, que era la asamblea la del problema y que por tanto tenía que reducirse la cantidad. Y estamos hablando ya únicamente en el espectro de lo que significa lo cuantitativo, o sea, cuántos, no lo cualitativo. Y entonces ahí sí nació ya la inquietud esta de pretender reformar la Constitución, inicialmente con reformas parciales y con enmiendas. Muchas de esas preguntas eran precisamente esas, no nos cayó tampoco como un balde de agua fría, que el problema era que había muchos asambleístas, que tenía que reducirse el gasto, que el problema era la cantidad. Y nosotros siempre decíamos, bueno, ¿no será que vemos la paja que está en el ojo propio para ver qué tipo de calidad de asambleístas tiene ADN? No estoy diciendo que son malos, creo que en esta dimensión de decir cuál es el aporte de lo que hace uno u otro tiene mucho que distar. Claro, lógico, entendiendo de que son 151, la idea inicial siempre fue poderlos establecer en 80. Y luego, cuando ya plantea la consulta, nuevamente hace esta inquietud diciendo que el coeficiente de 150.000 que era para establecer uno más por cada provincia, porque todas las provincias van a tener uno. El problema es que por la densidad poblacional, sobre un criterio va subiendo. Entonces era 150.000, luego lo planteó en 400.000 y ahora quedó en 471 para el tema de la constituyente, que es como que se ha aprobado ahora sí para establecer cuántos constituyentes en el eventual de que pase, que es un tema también de bastante discusión, si pasare, ¿cuántos constituyentes formarían parte de la nueva Asamblea Constituyente? O, en su defecto, si se aprueba la pregunta que va incluida en el tema de la Constituyente, porque no tome nota de que son 4 preguntas hasta ahora las que están aprobadas dentro del próximo proceso electoral, que sería, ¿está usted de acuerdo, sí o no, con que se establezcan bases militares en territorio ecuatoriano extranjeras? La primera. La segunda, ¿está usted de acuerdo con que el Estado siga financiando a los partidos políticos? La segunda. La tercera, ¿está usted de acuerdo que se llame una constituyente para diseñar un nuevo esquema jurídico?
Y la cuarta, lógicamente, ¿está usted de acuerdo que se reduzca en este caso? Bueno, la finalidad no es reducir, sino más bien para que la pregunta no sea un poco capciosa, se dice, ¿está usted de acuerdo que exista un asambleísta por cada provincia más uno por cada 400.000, que es un poco la determinante en donde decimos, claro, finalmente las organizaciones políticas, las más débiles, van a ser las más afectadas, los territorios que no tengan gran densidad poblacional como Quito, como Pichincha, como Guayaquil, como Manabí, vamos a tener también esta diferenciación. Lógico, sentimos que nos sentimos en cierta forma minimizados, pero son las propuestas del Ejecutivo que en todo caso hemos mantenido vigilantes de lo que está realizando. Esta intención, o bueno, estas preguntas que usted ha manifestado, de cuál de momento pues están aprobadas, lo que sería pues esta reforma a lo que es la Asamblea Constituyente. Se ha abierto un debate a través de redes sociales en el tema de criterios por parte de la población también. ¿A quién beneficia directamente o a quién perjudica? Si es beneficioso realmente tener una reforma, al menos en esta asamblea, teniendo una de las más completas, se decía por ahí, bueno, una de las asambleas constituyentes son una de las más cansonas y largas que tiene lo que es la América directamente, pero al menos en intención, ¿a quién beneficia o en este caso perjudicaría más del caso que se pueda dar? A ver, yo no puedo un poco, está la opinión respecto de que si la Constitución es buena o mala. A mí me gusta un poco tener coherencia en relación a los postulados que están. La Constitución que tenemos actualmente, que es la del 2008, no estoy hablando de una Constitución de cualquiera que haya inspirado en relación a otro país o a otro actor político. No quiero caer en ese tipo de segmentación. Lo que sí sé es que es una constitución que ha recogido todos los compromisos que tiene el Ecuador con la comunidad internacional. Y me refiero a todos los tratados internacionales de derechos humanos y que son parte del derecho internacional público. Derechos civiles, políticos, económicos, sociales, derechos colectivos, derechos de minorías, derechos humanos, garantías del proceso penal. Todos los derechos están previstos en la Constitución, hasta los derechos de la naturaleza, que dicho sea, me encanta mucho en cuanto hago relación a los derechos de la fauna urbana, próximamente a presentar una ley. Y que en relación a esa determinación tú encuentras en esta constitución actual una parte dogmática que es la parte declarativa donde están todos los derechos y una parte orgánica donde están todas las instituciones. Pero vas a encontrar fundamentalmente los principios en los que se hace armonía entre la parte declarativa y la parte institucional. Y entonces ahí tú comienzas un poco a percibir que a la presente fecha no se justifica pretender reformar todo un marco jurídico, ¿no? Si no tenemos clara la visión respecto de cuáles son las prerrogativas que vamos a establecer. ¿Y por qué lo digo esto? Porque el presidente cuando ya mandó las propuestas iniciales para reforma parcial, ¿no? Y de enmienda, yo me ponía un poco a pensar y a reflexionar en qué ayuda al país la castración química, en qué ayuda al país que funcionen los casinos. Entonces, tú comienzas a generar de esto, ¿no? Cuando generas la controversia, dices, no, es que el fondo es el control. El control siempre ha existido. Desde la Revolución Francesa, ¿no? Que la inspiración de todos los estados modernos, ah, estados siempre basados en la democracia, estados sociales, demócratas, estados constitucionales, estados de justicia social, siempre ha habido el poder legislativo, el poder presidencial, el presidente como tal, y el poder judicial, los tres poderes. Entonces, tú ahí dices, la idea de una nueva constitución, ¿cuál es la expectativa? Cambiar el modelo económico, establecer que el ser humano no es el fundamento respecto al bienestar, que el ser humano no debe estar como la pieza angular respecto del desarrollo. Entonces, ¿cuál es el modelo económico que me quieren plantear un poco para entender? Y en el control político, ¿no? Que ahora se genera la pugna, se está pretendiendo que la Corte Constitucional puede estar encima de, en este caso, ¿no? Que puede estar, perdón, por abajo del tema del control político. La Corte Constitucional no hace ningún control político. La Corte Constitucional lo que es un control eminentemente jurídico. ¿Sobre la base de qué? De la seguridad jurídica, de que las normas se cumplan, de que exista un debido proceso, de que exista tutela judicial. Pero no le puedes poner a la Corte Constitucional jamás por abajo de la Asamblea. Porque la Asamblea, por más que se considere, no, digo, no está establecido constitucionalmente de que sea el máximo poder, no, sino que en todo caso son los legisladores, o somos los legisladores, los que representamos a diferentes territorios, pero no por eso significa que estamos encima de todo. Porque si esa fuera la lógica, imagínate, la Asamblea elegiría todo.
Entonces, la idea es que por encima de nosotros, como no tenemos una cámara alta, una segunda cámara, porque no tenemos un proceso bicameral, diríamos, ah, no, pues si se equivocan abajo, va a haber una segunda instancia en una propuesta bicameral para que puedan corregir. Pero en este caso, ¿quién corrige por lo que hace mal la Asamblea? ¿O quién corrige lo que hace mal el Ejecutivo? ¿O quién corrige lo que hace mal la función judicial? Es la Corte Constitucional. Entonces, ahí tú dices, bueno, si es un tema de control, ¿sabe qué? ¿Por qué no lo regulamos a través de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional? Si es un tema penal, ¿por qué tenemos que meternos con la Constitución? Reformemos el Código Orgánico Integral Penal. Si está funcionando mal la función judicial en relación al garantismo penal, que es el que está cuestionado, ah, no, pues entonces reformemos el Código Orgánico de la Función Judicial. Pero no creo que necesariamente, por el momento, necesariamente la culpa de todos los problemas que tiene el país sea la Constitución. Me parece que la perspectiva que se tiene en el actual momento no se justifica una reforma integral o una reestructuración de la Constitución, sino reformas parciales que las podemos hacer en este caso a través de la Asamblea y en todo caso de darse o requerirse pronunciamiento de la ciudadanía del pueblo ecuatoriano, se lo puede hacer a través de una consulta. Pero un solo proceso, porque la constituyente nos lleva a 3 procesos, con riesgo de que a lo mejor no pueda lograrse y hayamos invertido gastos innecesarios. Iván. Sobre ese tema, si bien es cierto, al menos en decisiones puntuales para el Ecuador, para algunos pensarán para bien o para mal, necesario o innecesario, las 3 cabecillas por este caso, que usted mencionaba también, presidente de la República, representación de la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional, cada uno tiene su trabajo, su legislación, su decisión, pero estamos viviendo en una actualidad el de que el presidente Daniel Noboa en contra de la Corte, los asambleístas, presidentes, si bien es cierto, sí, la cabecilla de la Asamblea Nacional parte también de lo que es la representación del mismo movimiento político, pero todavía continúa una resistencia en la misma, ¿no? ¿Qué decirle a la población sobre ese tema? Si justamente las 3 cabecillas de las decisiones de nuestro territorio ecuatoriano parece que más están atacando, estarían actuando pues sin tener al menos en consideración la participación, repito, gobierno, corte, asamblea, presidente, ¿cómo se puede tener al menos una tranquilidad de que las decisiones que se puedan tomar no vayan en contra de estas mismas representaciones, sino algo a favor del territorio ecuatoriano? A ver, aquí hay que entender algo, ¿no? Que el tema de gobernabilidad no significa de que un poder esté encima del otro. O sea, el hecho de que existan coincidencias no significa que hay un poder que está por encima del otro o que lo tiene subordinado. No, no. Yo creo que aquí cada institución, cada segmento, cada función, hablamos de las 3 funciones, ¿no? Que están representadas por la presidencia, por la asamblea, por la función judicial, la Corte Nacional de Justicia, y la otra que es externa, que es la Corte Constitucional, que es la garantía. Pero digo, no se trata de que porque lo dice el presidente, todas las 3 tienen que allanarse. No, o sea, cada quien tiene su función. Y cada institución tiene que modular, en este caso, la perspectiva desde lo que le corresponde a cada uno. No se puede invadir competencias, no se puede invadir funciones, ¿sí? Y creo que eso es sustancial dentro de un Estado de derecho y justicia social, porque cuando tú entiendes, oh, no, es que no estamos viendo una monarquía donde sí el príncipe o el rey o el soberano decía, vive o muere, o esto se hace o esto no se hace. No, el Ejecutivo tiene claro su tema, que es la administración. Legislativo hace las leyes, judicial administra justicia y la Corte Constitucional es la garantía que tenemos precisamente para controlar este tipo de posibles excesos, ¿no? Que tengan el resto de instituciones. Por eso llamamos un control de pesos en relación a que pueda equilibrarse el tema del manejo. Digo, ahorita que se genere una controversia porque la propuesta mía no pasa en determinada institución, no significa de que esté en contra, ¿no? Simplemente lo que está haciendo es modulando, tratando de inferir y decir que la consecuencia de algunas actuaciones tienen que enmarcarse precisamente en lo que dispone la ley. Ahora, la ciudadanía, ¿cómo lo ve? Es posible que la ciudadanía trate de buscar también, ¿no? Unas conclusiones y elaborar una especie de conclusión de lo que pasa, es decir, cuál es el bueno y cuál es el malo. Aquí no se trata cuál es el bueno, cuál es el malo. Aquí creo que cada institución tiene esa capacidad y cada actor público, cada actor político tiene esa capacidad para discernir y decir, esto es lo correcto y esto es lo incorrecto. ¿Y cuál es la brújula? La brújula que nos guía a todos precisamente son la Constitución y el conjunto de leyes que tiene cada institución, que tiene cada poder. Y cuando se generan estos choques, claro, a nosotros nos genera un poco de incomodidad porque por suerte la Asamblea no está todavía en este conflicto, pero a lo mejor cualquier momento van a decir la responsabilidad o la culpa de todos los problemas que tiene el país es la Asamblea. Y ahí sí nos daría mucho que pensar porque, insisto, en la Asamblea
Lo que es coherente se ha dicho sí, lo que no es coherente se ha dicho no. Que el presidente en este momento tenga esa coyuntura con la Asamblea, ¿sí? No obliga o no adecua o no da la oportunidad para generar en este caso de que una función es más que otra. En cualquier momento puede generarse, ¿no? Esta particularidad de donde cada institución le ponga un freno a la otra, ¿no? O le diga no a esto porque viola la Constitución. Creo que eso, en todo caso, en un estado democrático como el que tenemos nosotros en este momento, no tendría que trascender a otros problemas de otra coyuntura. Mira qué pasó cuando el presidente eliminó el tema del subsidio al diésel. ¿No? Que estamos conscientes de que el impacto económico, en efecto, genera una secuela que todavía no la estamos viviendo. Todavía el tema de la especulación, de las de precios, eso no lo estamos viendo, lo vamos a vivir después. Porque el Estado ha justificado, en este caso, perdón, el Ejecutivo ha justificado de que va a haber una redistribución de esto, de este tema económico de más de 1.100 millones que estaban destinados para el subsidio, para redistribuirlo con la gente pobre, para redistribuirlo con los agricultores, para redistribuirlo en bonos temporales con el tema del transporte. Pero el problema es, ¿y luego de eso qué viene? Y se está dando a todos, ¿no es cierto? Yo no sé si estamos sacando subsidio de un lado para ponerlo subsidio en otro lado. Y el problema es que la temporalidad no es toda la vida. No estamos hablando de un bono perpetuo, ¿no? Estamos hablando simplemente de una reubicación para dignificar la vida, que podría entenderse, pero también tiene que entenderse el otro escenario respecto de quienes están haciendo las manifestaciones. Por eso cuando llegó el tema de la asamblea, cuando por un lado te dicen, respaldamos la gestión del presidente, un ratito. Por otro lado te planteaban que se rechace y que se drogue, también un ratito, esperen. Lo que tenemos que hacer es un gran diálogo nacional. Y esa es la resolución que salió en la asamblea cuando ni el verbo respaldar ni el verbo rechazar. El verbo que habíamos querido pertinente modulando la iniciativa era recomendar al gobierno se mantengan las mesas de diálogo y se pueda establecer a través de las conversaciones con todas las organizaciones del país el poder focalizar el tema de dónde se generaría el mayor impacto con la eliminación del subsidio. Importante, asambleísta. Acá, por lo menos en la provincia de Sucumbíos, justamente, pues por parte de la representación de la cooperativa de transporte El Puma, al menos uno de los pedidos directamente como manifiesto hacia la gobernación de Sucumbíos, que se pueda equiparar el tema del subsidio para ciertas representación de transporte. Por ejemplo, en el tema al menos que se estaría repartiendo, según lo establecido por parte del presidente de la cooperativa de transporte El Puma, la región Sierra se estaría dando un subsidio mensual en estos, al menos este primer semestre, de 600, cuando acá en la Amazonía se quiere dar de $400. Entonces, ¿por qué no existiría una equiparación cuando la afectación sería para todo el gremio de transporte del Ecuador? Dicho, repito nuevamente, por parte del presidente de la cooperativa de transporte El Puma, por el cual pues se mantendría de momento en una paralización, incluso han cambiado los horarios, trabajan hasta las 2 de la tarde, dentro de la provincia de Orellana lo están haciendo un número de reducidos de cooperativas. Entonces, cuando al menos se plantea de que esta idea puede cambiar al menos el tema económico de desarrollo también del país ecuatoriano, no existiría, repito, dicho por los transportistas, al menos este tema de equiparación, ¿no? Y aquí viene la interrogante también, usted lo decía muy bien, terminan estos meses, luego ¿qué se viene? Cuando todavía, al menos hay malestar por parte del gremio de transporte, cuando no hay todavía esta igualdad directamente en el tema del subsidio. ¿Qué se sabe sobre el tema asambleísta y cuál es su postura también? A ver, la semana pasada estábamos debatiendo ya en segundo debate, ¿no? El contenido del informe de la Ley Orgánica Reformatoria del Código Monetario y Financiero. Y ahí, en esta ocasión, yo no había participado porque esto fue del periodo pasado, pero sí me llamó la atención mucho el contenido de un artículo 130 que determinaba cuáles son las condiciones de crédito. ¿Y qué es lo que pasa? Que el Estado siempre ha estado acostumbrado a los gobiernos a determinar políticas para todo el país. ¿Y qué es lo correcto? Pero no pueden confundir costa, sierra y oriente como que fuera un todo. ¿No? Porque una cosa es lo que cuesta la vida ya en la costa, en la sierra, porque ojo, que el INEC tiene por referencia para establecer la canasta básica, tiene 9 ciudades. En ninguna de esas está una ciudad de Zamora, de Sucumbíos, de Pastaza, de Napo, de Morona, absolutamente. Entonces, ¿qué decía yo? Que me voy a permitir dentro de los 8 días preparar ya la reforma legal que ya la tenemos lista para incluirla, para poder en este caso decir, yo apruebo la votación y yo, claro, con los amazónicos, señores de la Amazonía, tengan la voluntad, se tienen que respaldar en este momento. Que cuando se incorpore esta reforma al artículo 130 tiene que ir en esta parte lo que dice el artículo 42 de la ley de la Amazonía, porque tenemos una ley para la Amazonía
Y esa ley de la Amazonía tiene que ser en toda la normativa jurídica del Ecuador. Y claro, y en esta reflexión cuando tú dices, ¿y cuál es la referencia numérica? Oiga, ¿cuánto vale pues un tema de un salario básico en el país? Y pones 470. Ah, sí, pero la vida en la Amazonía es más cara. ¿Cuánto vale el pasaje de Quito a Ibarra, ¿no? Que es la misma distancia de Schwinn y a La Guagrio, que vale $2? ¿Cuánto vale allá en La Guagrio? Pues, La Guagrio Schwinn vale $4, $5 y con una carretera en pésimo estado. Entonces, ahí tú dices, este desequilibrio, por poner un ejemplo, ¿cuánto vale el tema de la vida útil de un vehículo allá en el oriente con el tema de la humedad, con los cambios climáticos constantes? ¿Cuál es la esperanza de vida que tiene un amazónico allá? Y lo que tú me dices ahora, ni siquiera se está estandarizando, claro, porque allá en Guayaquil, en Quito, es donde ponerle toda la atención, ya que sucumbió. Cuando deberíamos recibir mejor, mayor cantidad de un bono de desarrollo humano, de un bono raíces, de un bono para el transporte, ¿no es cierto? En vez de recibir por lo menos igual en el país, ahora estamos recibiendo menos. Entonces, cuando tú dices, ay, entonces, ¿dónde está la plata de la Amazonía? ¿Dónde está la plata del Fondo Común? ¿Dónde está la plata del Fondo de Desarrollo Sostenible? ¿Dónde está todo eso? ¿Dónde está la atención prioritaria? Entonces, mira que hasta en estos pequeños detalles, el gobierno ni siquiera nos está tratando como iguales. Nos está tratando como desiguales. Pero no para ponernos de preferencia, sino para ponernos en la última rueda del coche. Porque yo no sé hasta ahora cuántos beneficiarios se habrán incluido dentro de esos 50.000 en el bono de desarrollo humano. Yo no sé cuántas personas ya se habrán beneficiado del bono raíces, pero entiendo, ¿no? Que si le das $1.000 a alguien de la costa, no va a tener la misma productividad que $1.000 que le das a alguien de la Amazonía, porque las condiciones de productividad de la tierra no son las mismas. La metodología, toda esa cuestión, no es lo mismo, los sistemas productivos no son los mismos. Entonces, eso sí también le hemos hecho la crítica, una crítica constructiva, por supuesto, no es de oposición, no, no. Y yo creo que de haber oposición a una cosa que se diga no, creo que los argumentos respecto de la postura mía como asambleísta, decirle no por esto, no porque tengo una ley que me garantiza, que me protege, ¿no? Y ahora en el marco de una nueva constitución me pregunto, ¿dónde quedará la región amazónica? Entonces, ahí sí yo creo que generamos mucha incidencia y es esa de la razón por la cual, Iván, no siempre he dicho al gobierno sí, no siempre se le va a decir no, y es una particularidad respecto del derecho legítimo que tienen de reclamar las personas, por supuesto, pues lo que no está permitido es hacer daño al bien ajeno ni a los bienes públicos, igual de la policía y los militares. Ellos tienen el deber fundamental de proteger y mantener y conservar, en este caso, el cumplimiento de sus deberes, pero tampoco están autorizados para maltratar a la gente, para golpear a la gente. ¿No? Para utilizar las armas en contra del pueblo. Creo que hay una delimitación clara en este contexto y por eso la Asamblea le ha dicho, vea, señor presidente, tenga la bondad, continúe con las mesas del diálogo. Ahora tenemos ya un estado de excepción, vulnerando el tema del derecho de reunión, ¿no? O sea, me parece que la sintonía no va por ahí, o sea, no podemos apagar el fuego con gasolina. Creo que quien tiene el ideario en este momento para resolver los problemas del país es el gobierno, y es el gobierno el que tiene que tomar la iniciativa. Tenemos una Somos conscientes reinstalación en la de próxima ello, sesión y vamos a ver qué pasa. asambleísta. También tema importante, al menos para ir conociendo la intención o el tema de lo que ha sido su trabajo, el curul de la Asamblea, qué proyectos también o proyectos urgentes se tienen de momento mentalizados también para el beneficio de la población ecuatoriana y en especial la región amazónica y la provincia de Sucumbíos, asambleísta. A ver, yo voy a ser sincero, que me gusta ser muy, muy sincero en esto, ¿no? En la dinámica con la cual se estructuran las leyes, hasta ahora, lo que hemos tenido como digamos, si se trata de rendir cuentas, ¿no? En relación a la productividad de toda la Asamblea, de todo el colegiado, lo que tenemos son 5 proyectos de ley que han sido iniciativa, en este caso, del presidente, no de la Asamblea. Y todos se han caracterizado por el fondo de decir que se tratan de económicos urgentes. 2 de ellos ya cayeron o ya fenecieron en la Corte Constitucional, como parte de este control de forma. Porque claro, el fondo del proyecto inicialmente era posiblemente enriquecedor en relación a la resolución de los problemas del país, seguridad, el tema de la economía criminal, el tema de mejorar la eficiencia del Estado, pero ¿cuál era el punto, no? Que la Corte Constitucional no moduló, no dijo cuáles artículos valen, cuáles artículos sirven, sino que simplemente por la forma, al no tener conexidad lo uno con lo otro, se fueron los 2 proyectos de ley. Luego vino el tema de ley de fortalecimiento de áreas protegidas, luego vino la ley de fortalecimiento crediticio del BIES, que también se le dijo que no. Luego el tema de la ley de transparencia social para que las organizaciones sociales rindan cuentas del manejo económico, también se le dijo que no. Y ahora finalmente tenemos un nuevo proyecto de ley
que tiene por objeto el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la policía en relación a la esencia o el núcleo de lo que fue la ley derogada de solidaridad nacional, pero ya solo habla del tema económico. ¿Cuál es el tema económico? Que cualquier persona natural, jurídica, privada o lo que quiera pueda hacer una donación para con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, con bienes muebles y bienes inmuebles. ¿Cuál es el asunto? Que estas personas naturales o jurídicas que hagan este tipo de donaciones van a ser, si se quiere, exoneradas, si cabe el término, ¿no? O va a ser una especie de deducción respecto de la declaración del impuesto a la renta hasta con un 30%. Viene el problema. Viene el problema, y esto es importante que lo sepa el pueblo ecuatoriano. No es que estamos en contra. No, 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 no. Simplemente es un criterio. O sea, el propósito puede ser bueno, porque necesitamos reforzar la policía y las Fuerzas Armadas. Necesitamos que estén al mismo nivel con el que están ya ahorita las organizaciones delincuenciales. Pero ¿y qué pasó con esos 3 puntos que se había hecho el incremento del 12 al 15% cuando se justificó el incremento del IVA para seguridad? ¿Dónde están esos dineros? ¿Cuál es la cuenta? ¿Cuál es la inversión? ¿Cómo se han potenciado, han funcionado sí o no determinados programas? ¿Por qué tenemos que vivir de la solidaridad, por no decirlo de la caridad, de la sociedad privada, de los privados, para fortalecer nuestras Fuerzas Armadas? Cuando la obligación de ellos es pagar los impuestos. Y finalmente yo como administrador tendré que ver si la recaudación de esos impuestos la invierto en seguridad, de salud, de educación y todo lo que tenemos pendientes. Porque así como hay un problema de seguridad, también hay un problema de salud. ¿Qué pasa con los hospitales? ¿Qué pasa con el tema de educación infraestructural? ¿No? Entonces hay temas que sí, en este proyecto de ley, está en la comisión todavía. Está en la comisión, entiendo que están elaborando ya su primer borrador para llevarlo al pleno, generar la discusión y sobre la base de aquello, pues preestablecer en este caso una posible aprobación de un sexto proyecto caracterizado como económico urgente. Pero siempre es importante para nosotros, para poder tomar una decisión sobre que se diga sí o no, en este caso el cuestionamiento, ¿qué pasó pues con los fondos anteriores? Como para establecer dónde faltó, que fueron mal administrados, fueron mal destinados, el alcance de la proforma del 2025 en relación a los meses que faltan no es la adecuada, o sea, como para entender el por qué tenemos que aprobar esta ley. Entonces, te digo, siempre el debate y la concurrencia de opiniones siempre nos conllevan a este tipo de discusiones. Nosotros no estamos en contra del país, porque hay cosas interesantes que las podría plantear y nosotros podemos modularlas o podemos mejorarlas como asamblea, porque finalmente la iniciativa viene allá, nosotros lo que hacemos es generar el debate, mejorarla, siempre y cuando pueda preestablecerse en este, digo, propósitos del país, más que el de una función o más que del propio presidente, porque entiendo que el presidente y la asamblea tenemos los mismos propósitos, trabajar por el bienestar del país, pero tenemos que hacerlo de manera articulada y procurando no violentar en este caso ni los procedimientos ni los derechos de los ciudadanos. Sin duda, asambleísta, es al menos la intención que se tiene, ¿no? Obviamente, como todo ecuatoriano asambleísta, pues lamentablemente pues el tiempo siempre va a ser corto cuando hay una charla o al menos algo bastante interesante que escuchar. Esperemos también pues dentro de las próximas jornadas y semanas poder también tener nuevamente un diálogo con usted para conocer los trabajos legislativos que se está realizando usted como asambleísta de la provincia de Sucumbíos. Hemos llegado a la parte final de esta entrevista asambleísta. Queríamos al menos conocer su opinión importante sobre estos temas que de momento están pasando en nuestro territorio ecuatoriano. Asambleísta, en la parte final, ¿qué decirle a toda la población que lo está observando en estos momentos? ¿Cómo no? Yo siempre hablo de la Amazonía. Yo en la particularidad de representar a Sucumbíos digo la Amazonía. Me siento un amazónico porque soy un amazónico. Y como tal siempre las decisiones mías van a ser pensadas en función de un estatuto jurídico que tenemos para todos nosotros. Agradecerte por el espacio, pedirle a la provincia de Sucumbíos y Orellana y buena parte de la región amazónica que mantengan la confianza, en este caso a quienes le dieron la oportunidad de llegar a la Asamblea y que con justa responsabilidad y compromiso hago mi mejor esfuerzo para poder cumplir el mandato que me delegó el pueblo de Sucumbíos y el pueblo de la Amazonía. Gracias, Iván. Estaremos en otra oportunidad conversando. Un fuerte abrazo. Sin duda, así será. Gracias, asambleísta Juan Gonzaga, por la representación de la provincia de Sucumbíos, ya lo manifestaba, ¿no? También de la Amazonía ecuatoriana en este diálogo importante sobre la situación que atraviesa el país.